Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la Ruta del Fútbol, después de completarse en el día de anoche una nueva fecha, todos partidos de Primera División Sí, A que terminaron en el día de ayer. También va a haber mañana, estamos en una previa de otra fecha que debería haberse jugado esta noche, que es la fase final de sí. la B, pero Segunda al haber fecha, jugado el lunes terminarán el jugando jueves. finalmente mañana. ¿Cómo le va, mi amigo Enzo? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Usted nunca me pregunta cómo ando yo. ¿Y cómo anda usted? Mal, Ah, ¿por qué? porque usted quedó en que iba a traer algo hoy y no trajo Ah, un bueno. joraca, hablando mal y pronto. Usted está equivocado de cómo es la cosa. Usted está equivocado. Usted Eh, tiene que traer, es su cumpleaños, lo tiene que festejar. Cuando éramos chicos, sí, le traíamos cosas, regalos, Sí, cosas en los cumpleaños, pero es cuando uno se verdad. transforma mayor de edad, Ah, es al mira. revés, que trae algo. Yo las veces que es mi cumpleaños he traído una torta que ha quedado a la mañana para la tarde. Claro, está El bien. primer año traje unos sanguchitos, dejé a la mañana y después a la tarde en la ruta del fútbol traje otros. Está bien. Bueno, tiene mañana todavía para Bueno, redimirse, tengo un no día mucho más. más. Sí, pero Tengo un ayer día dijo más. para hoy y me mintió. Hoy me tira Bueno, para mañana, bueno. no me vuelva a mentir porque se lo voy a recordar todos los días hasta el cumpleaños del año que viene, le Bueno, aviso. No me dale. engañe más. Dale. Bueno, y finalmente estaremos después con los resultados, pero se produjo el primer descenso. Ese es el primer resultado contundente que hay. Sí. ¿Mm? Más allá de que lo más importante era los dos ascensos, Ujú. ¿sí? Eso fue lo primero. Los 10 equipos que dejaron de jugar, Sí. fue lo que en orden cronológico fue pasando. Y ahora el ascenso de Centenario. Sí. Todavía queda muchísimo en juego. Quedan 2 fechas más, así Queda que. todavía los segundos ascensos o permanencias de los que están en primera. Claro. La tremenda oportunidad que perdió Centenario de seguir todavía con alguna ilusión. Ujú. La tremenda oportunidad que también perdió General Belgrano, que lo fue inclusive ganando, Sí. ¿sí? Pero claro, todavía todo estaba supeditado a lo que pasara en Carmen. Claro. Y que cuando General Belgrano iba ganando, Sportivo con Carmelense allí en Carmen iba empatando en ese momento. Claro. Entonces se le acercaba solamente un punto nada más, Solamente un restando punto. 6. Apenas. Pero Sportivo lo fue a buscar, un equipo duro, difícil, y Complicado. contra un equipo también complicado como Carmelense, semifinalista, no hay que Sí, olvidarse de obvio. esto, ¿no? No, no. Y potenciado todavía con buenas incorporaciones a pesar de algunas ausencias obligadas, pero y otras no obligadas. Ujú. Recordamos que sacó varios jugadores del plantel. Sí. Pero de todas maneras, por lo que me dijeron, no jugó un buen partido Carmelense. Ah, Y Sportivo lo jugó como si fuera una final. está bien. Sí, Y es lo que estos es. partidos son así. Es que es así para Sportivo y seguramente lo será el próximo partido y seguramente lo será el que viene. Sí. Olvídate. Categórico lo de Unión y Cultura. Mm, Yo a esta altura, aunque todavía tiene chances, si Atlético no clasifica como está, sin duda que va a ser una de las grandes sorpresas porque viene de ser el último campeón, sí. todavía es el campeón Sí, hasta que todavía no sí. haya uno nuevo, y, y manteniendo la gran mayoría del plantel, ¿no? Un Ujú. plantel de muchísima jerarquía, con un técnico que conoce mucho la liga, que conoce mucho de jugadores, que también es de jerarquía, no deja de ser sorpresivo que caiga y que no pueda ganar en su cancha. Eso es lo No peor. solamente que no pueda ganar, sino que hasta pierde en Claro, su propia se cancha. ¿No? Un complica. equipo que había hecho durante la mayoría de los años fue una fortaleza, Claro. ¿sí? El Pancho Fiori, pero Sí, sí. indudablemente le agarró el bajón en el momento que no le tenía que agarrar. No. Y habrá que ver qué es lo que pasa con Hugues, que me parece que entre el propio Atlético con un poco menos de chances, Hugues, Carmelense, son los que van a pelear, me parece, ese último Último lugar. puesto. Fíjate que lo bueno para Carmelense es que perdió, pero también perdió Hugues y también perdió Atlético. Claro, perdieron los dos. Entonces pudo mantener Se mantiene ese lugar, ¿no? Sí. Después me parece que aunque le tengan algunas
posibilidades remotas de que lo alcancen, me parece que desde Peñarol para arriba casi están todos clasificados. Y sí. Lo estaremos viendo después en la tabla de posiciones. Obvio. Bueno, cuénteme cómo fue en el Claudio Turco García ayer el triunfo de Peñarol sobre un Juventud Pueyrredón que también le cuesta ganar, pero mete algún triunfo. Sí. Pero si nos ponemos a ver, me gustaría saber la cantidad de puntos que jugó en su cancha, cuántos ganó, cuántos empató y cuántos perdió. Claro. Y me parece que son más los que perdió que los que ganó. Sí, de local. Se debe esa victoria como local, como lo hablábamos ayer con la gente de Jorge Newbery, también pasa lo mismo. Sí, no. Lo que decíamos era lo que le comentábamos con los jugadores de Pueyrredón, era la deuda antes del partido de ganar, de ajustar esa posición y no dejar nada al azar, porque ahora quedan 2 fechas y quieren llegar con lo mejor. Obviamente gracias a que se produjo la suspensión del otro fin de semana, Pueyrredón tiene pocos días para tratar de recuperarse y levantar después de esta caída. Hay 8 equipos que están en la misma situación, no, no solamente Pueyrredón. No. Y no creo que nadie deje algo al azar. Lo que ocurre es que hay distracciones a veces dentro de los partidos. Sí, no hablo mucho. por ¿no? Sí. Hablo en general. Porque Sí, la obvio. forma en que trabajan hoy los cuerpos técnicos, con sus ayudantes, con departamentos de videoanálisis, estudiando a los rivales, no hay nada que quede al azar. Después, los que deciden son los jugadores. Sí. Bueno, más o menos para comentar cómo fue el partido entre Peñarol y Pueyrredón. Comenzó con un Pueyrredón, como siempre, que va al ataque, que va en búsqueda de su gol, para tener tranquilidad de que va ganando, que lo quería conseguir, pero se encontró con una muralla, literalmente. La noche de Márquez Semeao fue muy buena. En las primeras 3 tapadas en el partido, en los primeros minutos, Márquez Semeao se empezaba a transformar en una de las figuras. ¿Se acuerda? ¿Usted lo vio en algún momento Peñarol este año? Sí, contra Atlético, el clásico. Lo vi por Ver TV. Está bien. ¿Vio entre ese partido y ayer por qué yo siempre le digo que Márquez Semeao es sacapuntos? ¿Es un arquero que gana puntos? Sí, es clave. Es un jugador... Más allá después de lo que haga el equipo, ¿eh? Sí, no. Pero cabe destacar que es un baluarte para Peñarol y un peso en experiencia que lo ayuda mucho al equipo y que levanta al equipo en una situación así. Después de los primeros minutos se empezó a trabar un poco el partido, hubo piernas fuertes, obvio, como en todos los partidos, pero mucho encontronazos, muchos llegada a destiempo, también mucha llegada a destiempo en el primero y en el segundo, porque no hubo tanta diferencia en el primero con el segundo de faltas, te digo. Bueno, después llegó el primer gol de la noche de yo, por mi visión, creo que se equivoca el árbitro, porque... El árbitro y en línea que estaba también. Sí, en línea también, el árbitro y en línea se equivocan porque en una jugada que llega desde un desborde por izquierda de Lafón, la pelota le pega David Luna, y David Luna cuando pega el rebote le toca en el pie y se desvía. O sea, era como si fuera como que lo tomaron como, no sé, como saque... La pelota rebota en Luna, por lo que he visto en los videos, la pelota rebota en Luna y Luna pega media vuelta y se va como sabiendo que él la había tocado. Se sorprende inclusive cuando le dan córner. Sí, cuando le dan córner, y de esa salida, de ese córner, llega el primer gol de Peñarol. Obviamente estaban desconectados, o sea, de una viveza que obviamente aprovechó Peñarol,
Y también un error, para mí un error bastante importante del árbitro de la noche, que obviamente después empezó a sacar tarjetas, Claro, muchos... le sacó a Rosenbach y a Conte, entre Sí, otros, por ejemplo, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar a un árbitro es que después de cometer un error aparezca el gol. Y claro, justamente de ese gol viene después de ese error, perdón, viene el centro y y el gol. termina llegando el primero de Peñarol, ¿no? Claro, el gol de David Luna, que, bueno, transforma el primer gol, Bueno, obviamente. la ley esto- del ex, ¿no? Sí, la ley del ex. Y Pueyrredón se quedó medio estático ahí en el golpe, porque la verdad no mucho pudo hacer, porque verdaderamente, aunque se fueran a quejar y todo, ya el árbitro lo había convalidado, ya todo estaba ahí. Obviamente todos contra el cuarto y el juez de línea en el Ujú, banco. claro. Obviamente no le pedían, pero bueno, Luis le pidió una explicación de por qué cobró tiro de esquina. Y ¿Quién fue el árbitro? ya te digo, Porque lo tengo digo, acá. sí, Fue Tiboya, Luciano Tiboya. Luciano Tiboya. Luciano Tiboya. Claro, ¿eh? Bueno, Sí, pueden equivocarse, ¿no? sí, obvio. Bueno, y llegó el primero de Peñarol, como decíamos, de David Luna. Después empezó a equilibrarse el partido, trató Pueyrredón de acercarse de a poco, sacándose de la cabeza, necesitó unos minutos para sacarse de la cabeza el gol que le habían convertido, pues fue un golpe duro. Ujú. Y Pueyrredón, después de un desborde muy bueno de Gonzalo Valdés, le hacen infracción, hay penal y gol de el Nolito Rodríguez, que transforma el empate de Pueyrredón, que bueno, tantas llegadas y tantas aproximaciones, yo creo que merecía un empate. El primer tiempo por lo menos merecía Pueyrredón estar empatado, por lo menos para llegar al segundo tiempo con otra cara, ¿no? Sí, aparte por lo hecho en el primer tiempo, me imagino, Sí. por lo que vos contás, si la figura había empezado siendo Márquez Semeao, Sí. era lógico que Sí, que Pueyrredón, mereciera por lo menos claro. el empate, ¿no? Bueno, y después ya nos vamos para el segundo tiempo, donde en los primeros minutos Peñarol se queda con 10. O sea, Apa. lo expulsan a Emanuel Isa por doble Bien- amarilla ¿Viene, hoy. viene expulsado? Yo creo que la primera no tanto porque fue una protesta, pero Bueno, en la segunda fue a cortar bien, al bueno. medio y Pero se lo llevó. una protesta es amarilla siempre. Sí, siempre. Y bueno, a pesar de estar con 10, Peñarol empezó a atacar, empezó a meterse más. Pueyrredón no se tiró atrás, sino que buscaba sacarle la pelota a Peñarol, que era una cosa difícil. Y llegó el segundo gol de Mauro Barbich. El primer gol de la noche de Mauro Barbich, pero el segundo en el anotador para Peñarol para pasar a ganarlo. Y contento con eso, después de una infracción en la esquina del área chica, un poco más lejos, un poquito, unos por lo menos 20 o 25 metros había de distancia entre el arco y el tiro libre donde lo iba a patear Mauro Barbich. Hizo un tremendo golazo, la verdad. Mauro convirtió el segundo y Peñarol pasó a ganarlo 3-1. Después, muchas llegadas de Pueyrredón. Peñarol con uno menos obviamente aflojó, hizo cambios, hizo un poco de recambio para ver si podía mantener con uno menos este resultado, pero Pueyrredón atacaba y no paraba, pero no tuvo Al estilo Pueyrredón. por al otro estilo lado. Pueyrredón, pero no tuvo la eficacia que ha tenido en otros partidos para mí. Se le ha complicado y además tenía a Márquez Semeado que si no fue figura, fue porque lo tapó el doblete de Mauro Barbich, pero
te creo que si lo querés elegir como figura, estaba todo dicho para que sea la figura del partido, porque al pesar de estar 3-1, sacó muchas pelotas también, la defensa espectacular de Guajardo, muy buen trabajo de Fabricio Facias, Farías, perdón, de Fabricio Farías, y bueno, un gran trabajo, como decía, de Axel Guajardo, que bueno, a pesar que recibió una amarilla, pudo mantenerse en el partido. Es un gran jugador, sí. ¿no? Primer Sí, marcador, el primer zaguero central. sí, el primer zaguero central de este Peñarol. Y bueno, obviamente no estaba muy tranquilo el Galle Ledesma ganando 3-1. Y es que tener un hombre de menos contra un equipo como Pueyrredón que va permanentemente es complicado, ¿no? Es complicado, sí. Y bueno, adicionó 5 minutos Tigoya. Nada más. Nada más. 5 Me dijeron nada que más. había sido como 8. No, 5. ¿Sí? Sí, Mirá vos, hizo 5, está bien. sí. Y bueno, capaz pudo haber pasado de los 5 minutos seguramente, pero no mucho más. Yo creo que por lo menos lo habrá terminado a los 6, porque mucho más no se jugó. Y bueno, después de este gran partido, tuvimos entrevistas. ¿Nos quedamos entonces con este hombre como figura? ¿El de Como- la izquierda? ¿Con Márquez Semeao? Y yo lo elegí como figura a Mauro por el doblete. A Mauro Barbich. Sí, a Mauro Barbich. Claro, pasa que usted es de River y usted cree que siempre los que meten goles valen más que los que defienden, y no es así. No. El fútbol se juega de 11. Ay, Nunca van a elegir a un 4 o un 3 como la No. figura de la cancha. ¿Por Ay, qué? Si hay grandes No, partidos sí, y sí. grandes jugadores, pero siempre parece que en el fútbol, lógicamente, se rige por por goles, ¿no? Claro. Sin goles, los partidos terminan siendo, por más que sean de ida y vuelta, si Sí. no hay goles, te vas como que falta algo. Pero no que convierte, aunque no todos los días se convierte en dos goles, Sí, no, todos los días. no siempre el que convierte goles es la gran figura de la cancha. Claro. A veces hay que tener en cuenta jugadores del mediocampo que hacen los relevos, Sí. defensores que cierran a tiempo, marcadores de punta que se proyectan, que a su vez marcan, que cubren espaldas cuando los zagueros centrales se van al ataque. Por eso digo, siempre es fácil elegir como la figura a quien define un partido, a quien mete un gol, a quien mete un doblete, y uno lo entiende. Metió 2 goles, sí, bueno, Claro. a ver, 2 goles, pero ¿cuántas pelotas sacó Márquez Semeao? Y sacó bastante. Vos me estás hablando de 3 en los primeros minutos. Y después en lo me estás hablando último después del del segundo tiempo lo mismo, o sea, Y sacó varios. si no estaba Márquez Semeao, a lo mejor el partido terminaba 4-2 en contra. Sí, también ¿No? podría haber sido. Digo, por las tapadas, no por el desarrollo de un partido que no vi. No, que está no bien, vi. está bien. ¿eh? Pero Me sí. guío por lo que usted me cuenta, nada Sí, más. sí. Bueno, ¿querés que vayamos con la A ver, ¿con la quién habló figura? primero? Hablamos con la figura del partido, que fue para mí Mauro Barbich con un doblete. Estamos con la figura de la cancha. Mauro, ¿cómo andás? Qué noche, ¿no? Es una noche de día de semana, todo atípico, mucho público, mucha gente. ¿Le debían este triunfo a la gente? Sí, la gente la verdad que se merece este triunfo y creo que se merece más aún. La verdad que una noche muy linda, entre semana como vos dijiste, y bueno, nos vamos muy contentos para el Hortondo porque esta cancha es muy difícil. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Fue un partido duro, chivo, abrieron el marcador rápido, después hubo un penal que terminó en gol de Porredón y después salieron y dieron la cara por el equipo. Sí. Queda muy obvio que este plantel quiere asegurar la zona de playoff. Sí, tal cual. La verdad que cuando nos encontramos con el penal que nos cobran, que para mí y para todo el plantel fue muy dudoso, pero bueno, le seguimos poniendo cara y fuimos para adelante, al frente, como lo solemos hacer en estos partidos. La verdad que tenemos mucha dinámica y la aprovechamos. Qué golazo hiciste, ¿eh? Tremendo golazo. Explícame cómo hiciste, porque la verdad es inentendible. Sí, el segundo. Sí, bueno, estábamos con uno menos,
La verdad que ellos tienen altura, tienen buenos cabeceadores. Si bien el tiro libre estaba lejos, eh, a su vez teníamos un jugador menos y bueno, digo, listo, yo no voy a tirar el centro, le voy a patear al arco y le di lo más fuerte posible y entró con un poco de suerte, pero entró. Eh, Eso es lo que quería destacar. Un jugador menos, el partido estaba arriba a ustedes 2-1, pero igual quedaba mucho tiempo. ¿Y el tercer gol lo relajó un poco o tuvieron la mente concentrada en no dormirse? No, 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 nunca hay que dormirse. Si bien el marcador era por 2 goles, pero si te meten el 3-2, la verdad que se complica mucho después. Así que el equipo se mantuvo concentrado como si iríamos 0-0. Mauro, bueno, la última, ¿cómo encaran lo que queda? Porque quedan 2 fechas ya, o sea, no queda nada, el margen se achica, el cuello de botella es cada vez más chico y no pueden trastabillar porque tampoco pueden, no tienen no pueden dejarse llevar por solamente un triunfo de visitante, ¿no? No, 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 la verdad que no, no, no hay que relajarse porque son todas finales y el partido que viene va a ser más duro que este y el último con Teodolina también va a ser más duro y yo creo que no hay que relajarse en ningún partido. El partido que viene lo tenemos que jugar con más concentración que el que jugamos ahora para poder meternos de lleno en la clasificación. Gracias, Mauro. Si querés mandar saludos o decir algo a la gente de Peñarol, estamos abiertos a cualquier Sí, comunicación. sí, sí, un saludo ahí para la gente de Peñarol, para mi familia, para la gente que me banca, que me quiere, a los muchachos del trabajo que también ahí están pendientes. Así que le mando un saludo a todos ellos. Bueno, gracias, Mauro. Muchas gracias a vos. Bien, Bueno, ahí estaba entonces Mauro Barbich, desequilibrante en su momento, sí. en la parte de su partido, después no sé cómo habrá sido el resto, digo, fundamentalmente porque estaban 1-1, convirtió los 2 goles, Peñarol terminó ganando por 2, 3-1, indudablemente tiene su valor, por algo usted lo Sí, eligió sí. como la figura de Y de la también cancha, quiero ¿no? destacar una cosa que vi en el partido, Ujú. es que lo anuló a Francisco Lafón. O sea, no tuvo mucha participación. Para mí, personalmente para mí, Francisco Lafón, que era el jugador que más destacaba en los últimos partidos, le faltó esa llegada, ese toque que tenían, que lo buscaban más seguido. Ya ahora como que un gran trabajo obviamente de los bandas de Porredón, como es un chico como Blas Cufré y bueno, un Brian Hermosa que en el entretiempo se hicieron cambio y se tuvo que ir. Lo sacó y puso un volante más para que llegue más Pueyrredón en el segundo Claro. tiempo. Bueno, y también andábamos por ahí y Menos mal que andaba por ahí como casé a uno pasando. que estaba sentado Mm. en el banco de suplente. ¿Lo cazó como un Pokémon? Sí, lo casé como un Pokémon, Mire usted ¿viste? qué tal. Porque O sea, estaba, pasaba Viluz y lo encontré. lo encontré, dije. Nada, estábamos hablando de Eduardo el Gallego Ledesma, el técnico de Peñarol. Estamos acá con el técnico de Peñarol. Él salió victorioso de este día medio atípico, medio jugado. Jugar un día martes, un día que la gente se vino igual. Mucha gente de la ciudad del Hortondo vino, llenó y colmó el lado visitante. ¿Qué podemos decir, Galle, de este gran resultado que consiguieron en cancha de Porrón? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, la verdad que muy satisfecho por lo que se brindó el equipo, por lo que jugamos. Sabemos lo difícil que es venir a jugar a la cancha de Purredón, por las dimensiones del campo de juego, por la característica que tiene el equipo de Purredón, que maneja muy bien la pelota, que bueno, maneja bien tema de pelota parada, pero bueno, lo pudimos contrarrestar, sufrimos por momentos, pegamos los momentos justos también cuando teníamos que pegar y bueno, para nosotros era un partido bisagra hoy por lo que queda por delante, que quedan muy pocos puntos en juego y bueno, ganar acá es un aliciente muy importante y ahora ya pensar en lo que viene el domingo. Claro. Galle, era como dijiste, un partido atípico, una posibilidad que se le abría para sacar una diferencia
más grande con Hugues, por ejemplo, que venía noveno. Y bueno, ¿qué destacás también en tu análisis del partido de los chicos? No, creo que hicimos un buen partido. Al inicio del primer tiempo por ahí nos costó un poco, después nos fuimos acomodando en el trámite del partido y ya lo hicimos equilibrado. Pero bueno, pues ya en el segundo tiempo, cuando quedamos con un hombre menos, contra un equipo que, te vuelvo a repetir, tiene muy buen manejo de pelota, se hace ancho, con muy buena terminación, tiene gente que desequilibra en el uno contra uno, pero bueno, lo pudimos contrarrestar por momento no. Lo importante es que el equipo se brindó, se entregó y es lo que nosotros hacemos habitualmente. Somos un equipo muy aguerrido, muy firme en el tema de la marca y después cuando tenemos algunas las podemos aprovechar, las aprovechamos y bueno, hoy salieron, así que nos dio la posibilidad de llevar un triunfo importantísimo de acá. Galle, te vi bastante fusivo en el partido, sé que sos así, en sí sos en todos los partidos igual, pero haberte quedado con uno menos, ¿te puso en alerta eso? Y sí, te condiciona porque nosotros estando 10 contra 10 en el campo de juego, los espacios se hacen más chicos, uno puede contrarrestar de otra forma, ya después tenés que ocupar espacios que te quedan libres y bueno, se hizo ancho el Juventud Porredón y eso por ahí nos costó porque cuando nos filtraban la pelota hacia adentro a veces no llegábamos en el tiempo justo, pero bueno, se sacó el resultado igual, peleándola, sufriéndola y bueno, a veces en el fútbol tenés que tener un poco de suerte, como quien dice, y hoy en algunas jugadas las tuvimos, pero bueno, en otras veces no te pasa, así que, pero conforme por la entrega del equipo y por el juego que tuvo. Se ve la jerarquía de algunos jugadores, ¿no? David Luna, Carlos Márquez Emeao, Laila. ¿Eso te deja tranquilo tener esos jugadores de jerarquía para partidos complicados como este? Sí, seguro. A veces la experiencia, nosotros somos un equipo joven en algunos aspectos, en algunas partes de las líneas de juego. Y bueno, esos jugadores que nosotros trajimos con refuerzo, lo trajimos para eso, para que nos den la jerarquía que necesitamos en ciertos lugares del campo de juego. Y bueno, lo llevan a cabo y eso nos da a veces el equilibrio que necesitamos entre la juventud y la jerarquía que tenemos con la gente de afuera. Claro. Bueno, Galle, muchas gracias por la nota y bueno, si querés mandar saludos a alguien en especial o a la gente de Peñarol. No, por favor, agradecido a ustedes y bueno, nos estaremos viendo en otro momento. Bien, y después hizo una nota más, mi amigo. Sí, Cambiamos de vestuario. Sí, nos fuimos para el conjunto Pulgoso, donde hablamos con Andrés El Laucha Bar. Perfecto, lo escuchamos. Acá estamos con uno de los jugadores de Juventud Porredón, el Laucha. Laucha, ¿cómo ves no sé, una derrota dura, pero que no los deja afuera de nada, pero se tienen que recuperar rápidamente y el fin de semana tienen revancha? Sí, sí, no, queda poco para lo más lindo, si bien sabemos que estamos dentro de los 8, pero no es sinónimo de aflojar, al contrario, hay que prepararse para la parte más linda, que más dura, donde más fino tenemos que estar y bueno, hoy en día nos estamos encontrando ser un equipo regular, hay muchas cosas para mejorar, que bueno, que las terminamos pagando caras, si bien después del segundo tiempo somos superiores a los demás, los metemos en un arco, pero no nos alcanza porque hoy Peñarol se lleva una victoria y bueno, lo sufrimos mucho. Laucha, quería preguntarte, convirtió el primer gol Peñarol, pero se pudieron, no ejercieron no se vio esa superioridad abismal de Peñarol, sino que ustedes fueron en busca del empate, lo consiguieron y a pesar después del segundo tiempo que arrancaron con el pie izquierdo, siguieron hasta el último momento. Sí, considero en lo que decís que no se hubo esa superioridad de Peñarol en los 90 minutos, pero sí encontraron una efectividad, que lo hablé con el corto, donde tiene jugadores de jerarquía arriba, que con espacios son peligrosos, que se generan las situaciones y las que tienen las pagas con gol. Entonces sabíamos que ese era su juego y bueno, lo supieron aprovechar muy bien. Laucha, de cara a lo que se queda, que son 2 fechas,
no queda mucho. ¿Se puede tomar como una pequeña revancha lo que quede el fin de semana? Sí, sí, esto hay que hacer borrón y cuenta nueva rápido. Gracias a Dios, ahora dentro de poco tenemos otro partido. Eh, Hoy hacer mega culpa, autocrítica, mañana trabajar sobre esos errores, pero ya mentalizarse para lo que viene y tratar de corregir esa falla que en los playoffs son partidos muy diferentes, pero hay que achicar el margen de error. En debe siempre quedó en debe, cuando hablamos con Luis también, era el problema de no poder sacar buenos resultados de local. Eso es algo que tienen que remarcar y mejorar. Sí, sí, lo sabemos que es un punto flojo que por ahí tenemos, no le podemos encontrar la vuelta. Como ya te digo, pagamos muy caro los errores, lo pagamos con gol y después los equipos se nos meten atrás y se nos hace muy, muy cuesta arriba. Es una cancha chica donde no hay tanto espacio y bueno, el ir en desventaja hace todo más dificultoso. Bueno, Laucha, muchas gracias por la nota, por el tiempo. Y si querés mandarle saludos a alguien especial o a los hinchas de Porredón, está abierto. Bueno, muchas gracias y saludo a mi mamá y a mi papá que seguro me están escuchando. Bien, ahí estaban las voces de protagonistas entonces del partido que en cancha del Pulga, el Carbonero, Peñarol lo terminó ganando por 3-1 y lo explicaba Enzo hace un minutito. A quien tenemos hace más de un minutito esperando y le vamos a pedir disculpas es a Dieguito Piñeiro que estuvo en el Felipe Widmer para el empate entre Centenario y General Belgrano. Diegote querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Chao, me voy. No me voy. Se terminó. Acá estoy. ¿Hasta cuándo me van a estar esperando? ¿Cómo dice que le va, señor Jorge Marinelli? ¿Cómo Pero dice muy que le va, bien. ¿Y señor usted cómo Enzo anda? Santini? Sí. Lo tuvimos que esperar porque las notas estaban lindas para escucharla y iban a quedar medio descolgadas después. Pero gracias por el aguante fundamentalmente. Dieguito, bueno, lo hablábamos Por favor, anoche que... no lo abandono. Hablábamos, digo, anoche que iba a ser un partido difícil. Y finalmente terminó como un partido, terminó siendo lo que preveíamos, ¿no? A ver, no hice notas de el post partido porque creo que las palabras de los dos técnicos marcaban lo que se jugaba. Centenario pensando en hacer su trabajo, que era ganar, solamente ganar, no le servía otro resultado. General Belgrano diciendo, si te digo que solo pienso en este partido, en el Felipe Widmer, y no escucho lo que pasa en la otra cancha, te miento. Claro. Literalmente. Uno preveía que Sportivo Carmelense, o por lo menos lo preveían allí en el Felipe Widmer, tanto la gente de Santa Isabel como la propia de Venado Tuerto, que no iba a ser un partido fácil para Sportivo Santi Spíritu, porque Carmelense venía en remontada, pero finalmente Carmelense de local perdió 2-3 con Sportivo Santi Spíritu, que incluso fue una fecha para los cachorros, porque Belgrano empató ya el domingo, General Belgrano y Centenario empataron y ellos ganaron, por lo cual se alejaron un poquito del descenso y se acercan al objetivo que creo ellos tienen, es estar mejor posicionados para jugar la promoción, es decir, si terminan en la promoción, pero en un puesto más alto, jugarán con el peor clasificado de la B. Y en el mejor de los casos, salvarse de todo, básicamente. Así que ambos se jugaban mucho, tanto General Belgrano como Santi Spíritu. Creo, en lo personal, que General Belgrano estaba con argumentos futbolísticos más sólidos en los primeros minutos. Se notaba el nerviosismo de Centenario, jugar de local con la obligación de ganar, que todos los partidos se salen a ganar.
pero en este caso, de no haber una victoria, era decretar descender a la División B, por lo cual eso también jugaba, me parece, en los primeros minutos, pero se logra abrir el marcador en una jugada aislada, que llega una muy buena jugada colectiva, y el número 7 de Centenario logra abrir el partido, ganando 1-0 de local. Y ya no hablo de lo futbolístico, Sí. hablo de lo que tiene, ni de lo técnico, hablo de lo anímico. Cambian las energías del partido, uno pensaba que Centenario tal vez iba a jugar de otra manera, aprovechar esa desesperación que ahora, todas las urgencias, el tiempo jugaba en contra de General Belgrano, pero no. General Belgrano logró el empate, también el número 7 de General Belgrano, decíamos muy tempranamente que era para jugar el 77 porque los dos 7 convirtieron los goles, en una jugada General Belgrano donde Luna es un jugador pero muy peligroso, se escapó y allí es como que quedó ese hueco que supo aprovechar y definir el 1-1. Después volver a foja 0, 1-1. Ambos necesitaban ganar, el empate no les servía a ninguno de los dos. Y llega el penal, que básicamente el que menos se quejó fue el jugador que aparentemente había tocado al jugador de General Belgrano, por lo cual eso le da cierto visto bueno a la decisión del árbitro. Penal para General Belgrano, el número 2 convierte el gol y ahí vuelven las urgencias, ahora con menos tiempo para Centenario. No le servía un gol, necesitaba 2, fue en busca, con los argumentos futbolísticos que tenía, con la poca claridad que se puede tener en momentos donde sabés que tenés que ir para buscar ese empate que te permita soñar con la victoria, que te brinde más posibilidades en el mediano plazo, por lo menos hasta la próxima fecha, y sabiendo que te exponías a alguna contra letal de General Belgrano que definiera no solamente el partido, sino cuestiones que tienen que ver con el partido y los puntos que se ponían en disputa. Llegó el gol muy, pero muy festejado de Centenario y allí, bueno, fue un partido hermoso, faltando 15 minutos, donde los dos buscaban el gol. Para quien no era ni de Centenario ni de General Belgrano, fue un lindo partido, donde la entrega de los dos equipos en busca de ese gol que permitiera, ya con un poco de conocimiento de lo que pasaba en Carmen, de trabajar un poco la ansiedad y tratar de llegar lo más rápido a esa ventaja. Finalmente el partido se diluyó, se perdió. Centenario descendió, sí, pero General Belgrano se llevó un empate con sabor a poco, porque lo veíamos en algunos jugadores que buscaban la victoria, todavía con lágrimas en los ojos por no haberla logrado, sabiendo que ahora faltan 6 puntos en juego, que Sportivo Santi Spíritu le sacó 2 puntos más, por lo cual el margen de error para General Belgrano jugar la promoción es poco, matemáticamente lo puede lograr, pero ya no depende de sí,
sino que depende de otros resultados. Y bueno, a pensar en los 2 partidos que quedan para General Belgrano con mucha urgencia, pero fundamentalmente en el próximo, que puede definir, obviamente, si puede llegar a la última fecha con chances de jugar la promoción. Por la parte de Sportivo Santo Espíritu, me imagino mucha alegría, por lo que yo te decía, descontaron 2 puntos a Belgrano, se distanciaron 2 puntos más de General Belgrano, y allí, bueno, serán todos partidos muy importantes para poder definir quiénes serán los equipos que jueguen la promoción y quién será el equipo que acompañe a Centenario en la Divisional B, donde fue merecido el empate, pero porque ambos fueron a buscar la victoria que necesitaban, por lo cual creo que fue un partido muy entretenido, muy lindo de ver para quienes no eran claramente ni de General Belgrano ni de Centenario. Tal vez la manchita de este partido ocurrió en el post, cuando después de algunos intercambios entre algunos hinchas de Centenario y General Belgrano, algunos hinchas de General Belgrano ingresaron o intentaron ingresar al gimnasio, realizando algunos destrozos en la cancha de básquet. Recordemos, Centenario hoy por hoy está en obras en el gimnasio, porque lo tiene que reformar para la competición nacional de básquet, y todo cuesta, ¿no? Por lo cual, tal vez esa es la manchita negra de lo que es este partido, más allá de que es fútbol, y como lo decían los entrenadores, que salga un lindo partido de fútbol, ojalá que ganemos nosotros. Finalmente fue un empate y creo que perdieron ambos, Centenario con el descenso y General Belgrano achicando el margen de error en los próximos 2 partidos, que seguramente vos, Jorge, los debés tener a mano con quienes podrá jugar, pero inevitablemente no depende de sí mismo, sino de lo que tenga que ver con resultados ajenos, y cuando uno depende de resultados que son ajenos, es mucho más complicado. Por supuesto, Dieguito. Bueno, y encima con la desazón de que cuando Belgrano, digo, Centenario ya estaba obligado a ganar, lo iba ganando pero solamente 1-0, se lo dio vuelta justamente Peñarol con goles de Roberto Luna, que también convirtió a su hermano en la cancha de Pueyrredón, y del Pollo Lozano de penal. Digo, en ese momento que ganaba Belgrano, Sportivo no estaba ganando, estaba empatando 2-2, por eso era la gran ilusión, ¿no? Y por eso la gran desilusión de Belgrano, a pesar de que todavía tiene algunas chances, está a 3 puntos y quedan 6 en juego, pero bueno, Centenario ya no hay vuelta, la temporada 2026 tendrá que afrontarla otra vez de la Divisional B. Sí, a los chicos de control les envié unas placas que armó artesanalmente un querido amigo, Andrés Walter Sarich, que creo que refleja lo que resta del torneo y cómo están cada uno de los equipos divididos por colores. Creo que es bastante didáctico y de lo que puede llegar a pasar en estas 2 últimas fechas. Le vamos a dar tiempo a nuestros excelentes operadores de la tarde para que puedan descargar el material. Sí, se lo envié. ¿Puedo disentir en eso de excelentes? Excelentísimos, claramente. ¿Puedo volver a disentir? No se van a... ¿Puedo volver a disentir con eso? A ver, ¿tienen para ponerlas? Bien. A ver, ahora la vamos a ver. Tenemos los chicos, donde, bueno, ahí tenemos la tabla de puntajes. Studebaker, 57 puntos. Lo peor que puede pasar con el equipo de Osela es que quedar segundo. Unión y Cultura puede quedar tercero, pero bueno. Diego, ¿me escuchás? Tenemos Pueyrredón, Newell y Pedelina clasificados. Diego, sí, contame, que porque desde acá lejos no se ve, qué es lo que está aclarado allí en los últimos 4 lugares, los 2 que están como en un violetita y los 2 en rojo.
Bien. Eh, Tenemos los amarillos, los que hasta ahora estarían clasificando. Sí, En violetita, los dos que estarían jugando la promoción. sí, Los dos últimos en rojo, los que estarían descendiendo. Bueno, sí. Centenario ya descendió. Claro. Pero después tenemos que General Belgrano puede descender o jugar la promoción. Ujú. Tanto Sportivo como Belgrano pueden jugar la promoción o descender. Y Sarmiento no clasifica ya. Sarmiento de Matiolo, que perdió 1-0 con Rivadavia. Pero si pierde algún partido y los equipos que vienen detrás de él, Belgrano o Sportivo, ganan los dos, puede llegar a jugar la promoción. Por lo cual, fundamentalmente, si gana los dos partidos Belgrano, que llegaría a 34 y lo superaría por 1. Es decir, Sarmiento necesita ganar o empatar los dos para salvarse de la promoción. Atlético del Hortondo puede clasificar, al igual que Rivadavia y Hugues, matemáticamente pueden superar a Carmelense y a Peñarol, Racing, pero bueno, estos tres últimos equipos todavía no están clasificados, como así lo ha hecho Teodelina, Newbery, Porredón, Unión y Cultura y Studebaker. Resta definir quién será el número 1, pero a 5 puntos Unión y Cultura de Studebaker debería ganar los dos y que Studebaker pierda los dos. Sí, de todas maneras Racing, Pero bueno, son Peñarol, matemáticas. Peñarol, digo que ahí en la tabla está séptimo, en realidad está sexto por resultados entre sí, ahí está invertido, el sexto es Peñarol y el séptimo es Racing, con un punto más ya se asegura la clasificación porque por más en diferencia de puntos tiene por los resultados entre sí, tiene a favor justamente eso, lo cual le permitiría ya estar clasificando, pero Pueyrredón también está clasificado, Newbery también estaría clasificado, no le dan los resultados a los demás y si lo empatan pierde por partidos entre sí, pero además también está la cuestión lógica, ¿no? De que son muchos los equipos que están en el medio, es cierto, puede clasificar hasta el propio Atlético, pero son muchos los equipos que se tienen que caer de los que están arriba con respecto a los últimos clasificados para darle lugar a los que por ahora están neutra. Pero esto será un tema más de análisis del último bloque donde tenemos todas las tablas de posiciones, los resultados y todo ese tipo de cosas. Dieguito querido, te dejamos un gran abrazo, te agradecemos por supuesto la colaboración de siempre y bueno, ya tendremos todo el mes para ponernos de acuerdo con lo que te dije hoy. A lo mejor compartimos una linda noche de sábado en un lugar lejano de aquí. Acepto. Sí, acepto. En la iglesia te lo digo, acepto. Ahí está, me encanta porque podemos inclusive hasta intercambiar, yo te firmo, vos haces nota, yo al revés, ¿no? Lo que sí te aseguro que vos no lo vas a disfrutar como yo, porque a cada lugar que vas y haces una nota te llenan de comida. Así que usted guarde todo igual y me lo da a mí, ¿no? Estamos hablando de la fiesta de colectividades. Son más de 50 colectividades que están y te dan para chupar y para comer, ¿eh? Sí, Así que cuídese, usted agarre. Ya se sacó los lentes el señor Marinelli. Sí, Lo último que quiero decir, sí, feliz día a todos los profes de educación física, que muchos de los profes son parte del cuerpo técnico y hoy es su día. Y bueno, en el Facebook de Ver TV, con la nieta de Yolanda Cantoni, profesora claro. histórica de lo que es la educación física. Y dicho sea de paso, Bonus Track le mandaron un saludo. Un amigo suyo que jugó al básquet, que dijo, el señor Marinelli tenía todas las virtudes para jugar en primera división en Atenas, pero eligió estudiar. Por eso no pudo debutar en primera. No, cómo no, a los 15 años debuté en primera. A los 15 años. Antes, si no Acá jugaba antes. hasta la reserva.
No, no, Que jugué no varios. llegaste a jugar al básquet en primera. No, jugué Y varios hay años. fotos, Sí, sí, hay fotos y todo, ¿no? Jugué varios años en primera, inclusive hasta lo puede corroborar con gente que usted conoce, el Contador García, el Vichy Gaspari, que tiene el kiosco allí enfrente del Banco Nación, por San Martín, puede verlo en Rebel Plus con el Joe Rebelli, bueno, hay mucha gente que nos han llevado, necesitamos fotos nosotros. Necesitamos fotos. Sin bueno, fotos, en esa época había pocas cámaras, mi son amigo. palabras. No, 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 pues le estoy presentando los testigos. Abrazo, Aparte chicos. usted tiene en uno de los medios donde trabaja, tiene una persona que juega al básquet que ha jugado en contra mío, el señor Carlitos Irizarry. Él se lo puede corroborar. Ahí estamos, le vamos a preguntar, seguramente lo vamos a Pregunte, ver en un pregunte, ratito nada más. pregunte, no hay problema. Esto no trajo nada de acá, me parece que va a estar castigado. Le vamos a hacer un descuento del sueldo obligado. Vamos a darle unos días, aunque sea Uno una más, alfombrita mañana. de frutilla. Uno más. Mañana de handicap nada más porque lo pedís vos. Dieguito, abrazo grande. Chau, chau. Que Chao, tengas un buen chao. día. Bien. Piñero, entonces, como siempre, colaborándonos aquí en la Ruta de Fútbol. Ya es parte del equipo de Sí, la Ruta del ya Fútbol. el Vamos parte. a la primera y única tanda y volvemos en un rato, ¿le parece? Vamos. Vamos.
Contactanos en nuestra web quierovertv.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Volvemos ya para la última hora de la ruta del fútbol, 45 minutos exactamente nos quedan y ya estamos conectados con Germán Cabral desde Magiolo. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Jorge, Enzo, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte todo bien, tranquilo, lindos días venimos teniendo, buen tiempo, y siempre que hay fútbol estamos bien, ¿no? Hubo fútbol el lunes, hubo fútbol la noche, va a volver a ver mañana, el domingo, y todo eso es un poco lo que nos gusta, ¿no? Poder ir a la cancha o poder mirarlo, o escucharlo o estar cerca, ¿no? Que es la parte linda de lo que tiene que ver con el fútbol criollo, ¿no? El nuestro, el de la región. Sí, sí, sin lugar a dudas. Creo que es la semana más movida a nivel Liga Benadense en general, porque como bien vos decís, Jorge, si juntamos también lo del domingo y sábado, venimos de una seguidilla desde ese día. Sábado con los dos partidos que hubo, el domingo también, con los tres a nivel divisional, lo que fue el final de la fecha uno de la fase final el lunes, Mm. el resto de la divisional anoche. Mañana que ya comienza la segunda fecha de la fase final, que el domingo tendrá su tercera fecha seguramente, y después el domingo también la penúltima de las revanchas a nivel divisional. Así que realmente una semana excepcional, movida, pero excepcional. Sí, y sin olvidarse de que puede haber un campeón de la B, ¿no? Porque se va a jugar la revancha en Carmen. Claro. Bueno, contame cómo fue este partido que ayer Sarmiento no pudo con Rivadavia y cayó 1-0. ¿Qué pasó allí para quizás una de las últimas chances que tenía Sarmiento de poder pensar un poquito más arriba de la zona neutra? Bueno, ahí a muy pocas cuadras del canal, los neutrales un partidazo. Y Mm, para los hinchas, tanto de Sportivo Rivadavia como Sarmiento, era un partido sumamente importante. El chico, como bien se dice, se lo termina llevando por la mínima Rivadavia. Medianamente justificado porque Sarmiento tuvo sus chances. Eh, Nada más y nada menos, el autor de gol fue la inexorable ley del ex, parte, diría yo, 1 millón, o sea, de que sucede siempre eso, con el gol de Benjamín Milardovich a los 42 minutos del segundo tiempo. Una jugada que quedó media dudosa para el equipo de Sarmiento porque pedían offside. El línea número uno, Cristian Avaca, no terminó levantando. Benjamín queda mano a mano con Leo Hernández y termina definiendo zurda para el único gol y lo que decía que Sarmiento tuvo sus chances, por lo menos como para llevarse un punto, pero siempre lo que remarcaba y remarco en las veces anteriores que estuvimos acá charlando es que Sarmiento le faltó efectividad y la puntada. Y como bien se dice, esa pizca de suerte, que a veces a algunos le puede ser reacio decir esa frase, pero realmente en este deporte un poco de eso tenés que tener. siempre, Porque si ayer Sarmiento tuvo un cabezazo de Sabino que a lo sumo fue un poco débil, después en el segundo tiempo fue donde más generó. Para mí la más clara de todas fue un remate que se va por arriba del travesaño de Rodrigo Legner, ya que estaba en el área chica. Después, como ya estaba jugado Sarmiento, con el resultado en contra, un mano a mano de Facundo Cortese que patea zurda, tapa a Gaspar Saucedo, le queda el rebote a Matías Sánchez que se va desviado. Después otro mano a mano de también tapa a Gaspar Saucedo, que sin lugar a dudas lo dijo como una de las figuras, además del autor del gol, está claro. Es del equipo en general, de Rivadavia, pero sobre todo hay que hacer un paréntesis con Gaspar Saucedo. Y si alguna de todas esas, o todas, ingresaban en el arco en el día de ayer, o aunque sea como digo, una, ahí ya esas picas de sol siempre tiene que haber, ayer no fue, y como bien diría el gran Kike Wolf, la caprichosa cuando no quiere entrar, no quiere entrar, es así. ujú. Y aparte del gol, ¿tuvo alguna más Rivadavia? Sí, a lo sumo aislada, pero sí, sí supo echar, por eso digo, acá fue la efectividad en lo absoluto. Eh, Medianamente aislada tuvo situaciones Rivadavia, pero
creo que en el contador de llegadas la balanza se inclina un poco más por Sarmiento Ujú. que Rivadavia, pero bueno, Rivadavia fue efectivo y se llevó un triunfazo, dejó el Coloso y bueno, ya se aleja directamente de todo Claro. y quien dice piensa ahora entre los ocho, Bueno, fue un poco meterse más entre de los lo ocho. mismo de lo que le pasó durante todo el año, ¿no? La falta de gol, a pesar de tener a jugadores como Sabino, como Ezio Coria, como el propio Jonathan Franulich, se ve que ninguno de los tres ha tenido, al menos frente al arco, años. Si no, quizás podríamos estar hablando de otra historia para Sarmiento. Claro, sí. Primero hay que remarcar que ayer Ezio no estuvo presente, viene arrastrando una lesión en el tobillo, ya hace un par de Sí, no, partidos no, que no no está, te pero hablo sí, los demás específicamente del partido, estuvieron. no te hablo específicamente del partido de ayer, digo a lo largo de Perdón. todo el año. No, no está. Sí, 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 coincido con vos, Jorge, sin lugar a dudas. Y bueno, ahora Sarmiento recibirá aquí el domingo en el Juan Guadagnini a Centenario, ya con un Centenario que sabrá que la próxima temporada la jugará en la Primera División B y siento que es la última carta que tiene Sarmiento para poder todo. Por supuesto, Mm, estará asunto al partido de Peñarol Belgrano Santitu. También un poco el partido deportivo, que si mal no recuerdo va con Atlético. Corríjanme si me estoy equivocando. sí, A sí. su vez Atlético también un poco estará pendiente de nuestro resultado, Ujú, más el de Rivadavia que nosotros. Y bueno, Rivadavia con Unión y Cultura ya un poco más mentalizado, entre comillas, eh, de cara a lo que serán los playoffs, pero, pero Sarmiento estará sabiendo que si hace las cosas bien y se le da el resultado de que Peñarol le gana a Belgrano, ya se libera de todo, pero va a ser obviamente una fecha sumamente entretenida. sí, y como decimos siempre, ¿no? Y lo hablamos con eso Sí. permanentemente, da la impresión de que muchas cosas, muchas posiciones, y que después posiciones deriven en otra cosa, como puede ser clasificar, quedar en zona neutra, pasar a descenso o la promoción, se van a definir en la última fecha. Sí, totalmente. Ahora queda un poco la disyuntiva ver cuándo se jugará esa última fecha. No sé si ustedes tienen algún tipo de información, porque hoy en los papeles es la fecha el domingo 19 de octubre, pero ¿qué sucede? Como tanto Sarmiento, Racing y Studebaker van a estar disputando el torneo regional amateur, federal amateur, Ujú. queda esa disyuntiva de decir, a ver, se jugará entre semanas, se juega ese mismo domingo y la primera fecha de nosotros, Racing y Studebaker, se pasará entre semana. Yo creería que sería más domingo, sabiendo la importancia que tiene esa última fecha para todos, Claro. porque todos se jugarán algo. Así que, pero sí, me parece que no va a haber, sacándolo de ayer de Centenario, que ya se consumó su descenso, después no sé si habrá alguna otra cosa más este fin de semana y todo para la fecha número 30 la última de esta fase regular previo a los playoffs. Claro, es que si no me equivoco encima, bueno, por un lado, si se juega el Federal Amateur, lo tienen que jugar los domingos. Y normalmente el partido de la liga se juega, se adelanta o se atrasa, pero si es la última fecha y todos tienen que ir en horario, no sé qué es lo que va a pasar. Y yo te agrego algo más, si no saco mal las cuentas, esa última fecha se debería estar jugando, que no va a ser ese día, pero habría que ver qué día es el día de las elecciones. Sí, sí, lo que por lo menos yo A tenía es que ver, se va a jugar estamos, ese sábado 25, o a lo claro. sumo viernes 24 también, Ujú. agregarlo. Sí, ese fin de semana ya está asegurado que no va a haber regional, eso seguro. Claro, Así que sí, claro. de haber solamente de nuestra liga, Ujú. eh, en ese caso no habría tanto problema. Sí, y digamos la deriva de esta última por la importancia que tiene. Porque si Claro, a lo sumo acá ya estaba consumado todo a nivel descensos directos y promoción, bueno, pasaba un poco a segundo plano, pero como va a haber tanta importancia, me parece que veremos qué se termina decidiendo.
Claro. Ujú. Germán, ¿y ese regional amateur lo van a enfrentar con lo que tienen o van a traer algo más de refuerzo? Por ahora no se hablaba de refuerzos, yo creo que sí, probablemente. Creo que la idea, aunque sea, es sumar algunos, pero medianamente lo que hablábamos es la participación de Sarmiento en este torneo regional amateur. Es un poco el premio al hincha, a los dirigentes, al plantel actual, por algo histórico, porque es sin lugar a dudas la primera participación en este torneo Mm. comandado por AFA. La combinación, como siempre decimos, que queda la duda qué tipo de torneo es, y es la combinación del Federal B y C en su momento. Realmente es un premio para nosotros, y si medianamente hacemos una buena campaña, cerrar el año de esa manera sería fantástico. Por supuesto, otros equipos sí tienen pensado hacer mejores cosas, pero yo creo que aún así, por más que no sea el objetivo principal, creo que se sumarán refuerzos de cara a, al torneo Real Amateur. No quiero dar ni nombres, ni posiciones, ni Ujú. nada, porque no puedo especificarles nada y confirmarles Claro, nada, pero creo que la idea está de querer sumar algunos refuerzos de cara a esos 6 encuentros. claro. Por lo menos los 6 encuentros que dura la primera fase, que es por fase de grupos, y fundamentalmente teniendo en cuenta que para un federal se necesita siempre un plantel un poquito más largo que el normal. Sí, sí, sí. Primero se hablaba de presentar una lista de 25, tenés como para anotar más, así que realmente esperemos ver qué sucede. Hoy, bueno, justo nos mandaba Andrés el fixture, nosotros Ujú, vamos a conformar la zona 6 de la región Litoral Sur, en ujú. conjunto con, bueno, justamente Racing, Studebaker e Independiente de Vigan. El debut sería, a priori, el 19 de octubre con Studebaker aquí en el Juan Guadagnini. Claro, yo entiendo que hay que hacerlas o las hacen directamente por distribución geográfica para que por lo menos no empiecen desde las primeras fechas teniendo que viajar tanto, pero digo, es una lástima que a los tres equipos de Venado lo pongan en la misma zona. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Yo creo que el fundamento principal es que vos mencionás, Jorge, de que al no tanto dijeron, bueno, metamos a Sarmiento, Racing y Stubaker, y agreguemos en este caso a, a Independiente Vigan, que pertenece a la Liga Deportiva del Sur, Ujú. eh, que sería el viaje más largo que tendrá Sarmiento, de casi 2 horas más o menos. En general, los tres viajes que tenemos son medianamente largos, por lo menos de una hora seguro. Pero aún así moverte dentro de acá puede tener su parte positiva como negativa, pero sí es cierto que puede ser como un desperdicio. Pero Claro, bueno, se terminó confirmando que va a ser así la zona 6 de esta región litoral sur, así que bueno. Mientras tanto, o sea, por supuesto no nos vamos a ir del foco. Había que mencionarlo a esto, pero saber que ahora los chicos están pensando de cara al domingo con Centenario, sabiendo que, como mencionábamos anteriormente, es la última carta que tienen de cara a salvarse de todo y, bueno, ir al último partido tranquilo a UBES, y después sí ya enfocarse directamente en la región. claro. Bueno, también hay que tener en cuenta que más o menos Teodelina con Vigán no hay tanta diferencia, ¿no? No, no, mira, nosotros, yo te lo tiro en tiempo, no recuerdo en kilómetros, o si, recuerdo a lo sumo lo que es Teodolina, pero por ejemplo, a Villa Cañas tenemos 1 hora y 5 más o menos, a Teodolina hay 1 hora y media, y a Vigán hora 50. Hoy Claro. justo estaba chequeando. Mm. Así que son, digamos, en términos de tiempo bastante largos, pero bueno, uno a lo sumo está más curtido en lo que es Villa Cañas y Teodelina, por más que sean viajes tediosos. Ya no así tanto con Vigán, porque sería primero la primera vez que se enfrentarán Sarmiento e Independiente, no recuerdo así rápidamente un enfrentamiento. Eh, pero sí, después a lo sumo las demás. eh,
lugares, entre sí localidades, debe estar un poco más cercanos. Bueno, Germán, te dejamos un gran abrazo y seguramente en cualquier partido nos podremos estar viendo, no sé si por la Liga o por el Federal, pero en algún momento nos estaremos encontrando en cualquier cancha. Dale, dale, así será y bueno, les mando un abrazo grande y seguramente apareceré la semana que viene con el análisis del partido contra el Centenario. Seguramente que Bueno, sí. Abrazo grande, Germán. Abrazo grande, chicos, nos vemos. nos Nos vemos. vemos. Bueno, mi amigo, ya estamos de cara a la última media hora y hemos recibido dos noticias, Sí, una buena y una mala. una buena y una mala. La buena tiene que ver con que Argentina terminó goleando a Sí, Nigeria 4-0. Bueno. 4-0 y va a enfrentar a México en el 20 que se está jugando en Chile. Ujú. Con la rivalidad que hay con México, con la cantidad de Mm. cosas que tienen los mexicanos, con nosotros, Sí, acá nosotros mucho. el clásico nuestro, dice, se da el clásico Argentina-México, y el clásico nuestro es Brasil, México, anda a jugar con Papúa Nueva Guinea, qué sé yo, anda a jugar con Jamaica, pero el clásico Nah, nuestro es Brasil, nah, listo. Argentina ahora sí. No nos vamos a rebajar a jugar un clásico con México sin despreciar, pero diciendo una realidad. No es nuestro clásico ni lo será nunca. No, Y mucho menos el sub-20, así nos ganen 8-0, no importa. nada, olvidate. No nos ganaron nunca, no recuerdo la última vez que México nos haya ganado en algo. No Y me mucho acuerdo. menos, pero bueno, ellos Pasó mucho. se ve que son felices con eso de creerse el clásico de Argentina, ¿viste? Sí. Bueno, allá ellos. Lo cierto es que hasta el local quedó afuera. Y después la última que hoy se confirmó hace apenas unos minutos, lamentablemente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el director técnico que no estaba bien, un hombre que fue un gran jugador, 5 de Estudiantes de La Plata, y que los últimos partidos no lo venía dirigiendo de una enfermedad que ya lo venía trayendo tras perder hace varios años, pero a los 69 años dijo basta, un hombre que desde que se retiró no dejó de jugar nunca, No, de dirigir nunca, perdón. nunca. Y digo, lo que tiene que ver con nuestra cercanía, porque un ayudante histórico y que nunca entendió ese ayudante por qué Russo lo dejó de afuera de un día para el otro, porque él era Claro. eh, padrino de alguno de los hijos de Russo, Russo era el padrino de alguno de sus hijos, Ujú. y estamos hablando de Hugo Gotardi, el Claro. oriundo del Hortondo y que está viviendo en Melincue. Allí apenas Ujú. entras a Melincue, Sí. mano derecha, enfrente casi del castillo. Ujú. Bueno, allí vive Hugo Gotardi y me imagino el mal momento, ¿no? A pesar de que las cosas terminaron mal, no terminaron de la forma que Gotardi lo esperaba, porque nunca lo entendió. Simplemente se decidió un año Russo por llamarlo a Úbeda y no a él, nunca Claro. se lo comunicó tampoco. Pero lo cierto es que se va un técnico que ha obtenido ya grandes títulos y que ha dejado una buena marca en muchos clubes, Sí, ¿no? En muchos clubes. Y por otro lado, 69 años, no vamos a decir que era un pibe, No. pero tampoco era un viejo, No, absolutamente para nada. para nada. Así que bueno, nuestras condolencias, por más que desde acá no van a llegar, a toda la familia de Russo y a todos los hinchas de Boca, por supuesto, por esta tremenda pérdida, y habrá que ver qué es lo que finalmente termina haciendo Boca, ¿no? Claro, sí, hay que ver qué deciden. Tratarán de hacerlo todo, pero yo creo que el fin de semana va a dirigir Úbeda, me imagino. Pero seguramente con mucho dolor, con mucho maltraer que lo que lo venía teniendo a Miguel, un verdadero histórico, Copa Libertadores con Boca, títulos con San Lorenzo, San Lorenzo, buenas campañas en Central, sí, campeón un hijo con Central, pródigo, campeón también, sí. Sí, la verdad que lo quieren mucho en Rosario Central. Lo volvió a traer a primera, que era un trabajo bastante chivo, a un conjunto canalla que nunca
se tuvo que haber ido a la B, capaz, en el momento que él hablaba. En su estudiante querido, ¿no? En su estudiante Así querido. como prácticamente en ese famoso